Una fábrica de locos sueltos, ¿no? Esto entre comillas. Así opera el odio descentralizado. Un artículo que súper recomendamos en ponele.info, bajo la autoría de quien nos está escuchando. Este mapa del odio a nivel doméstico e internacional que nos ayuda a entender un poquito Sole Z. Hola Sole, acá Esteban de Cítrica Radio. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo va? Muy bien, gracias por estar del otro lado, por la paciencia. Sole, primero, ¿cómo es redactar, escribir, investigar para una nota en un caso que se va actualizando casi que hora tras hora, día tras día? ¿Cómo administraste las herramientas para semejante artículo? ¿Cómo fue eso? Mira, a ver, yo en realidad era un artículo que lo tenía medio apalabrado hace meses. Había empezado con la idea de terrorismo estocástico, Uh-huh. hablando, digamos, sobre todo casos de mass shootings en Estados Unidos. Tiroteos masivos. Exacto. ¿Y qué pasa con esto? Nada, no me lo terminaba de comprar mi editor, porque, ¿cómo se llama esto? Porque no le terminaba de convencer el término. Uh-huh. Y yo quería explicar esta idea, ¿no? Detrás de cada tiroteo masivo no es que son locos sueltos, sino que hay una estructura, digamos, distribuida, digamos, Claro. peer-to-peer, como las redes, pero no es un... Y bueno, justo pasó acá el atentado y fue, ¿cómo se llama esto? Fue como la excusa ideal para ordenar lo que venía pensando. Uh-huh. Y entonces, bueno, armo esta recorrida. Sí, lo que, digamos, enseguida se quedó viejo, ¿no? O sea, yo me quedé... yo lo escribí en las horas después del atentado, ¿no? O sea, cuando Claro. estaba todavía ordenando las cosas que tenía en la cabeza. Claro. Esto es antes de que conociéramos a la banda de los Copitos y demás. Lo que tiene es que igual de no haber existido tampoco haría falta inventarle esa banda. O Ah, sea, es algo que, ¿cómo es eso? digo, es algo que existen redes de radicalización que van a hacer que aparezcan nuevos emergentes de este estilo. Claro. No necesariamente que quieren atentar contra una funcionaria electa. Las víctimas pueden ser muy distintas. Lo vimos en distintos casos como los que menciono, ¿no? Sí, O sí, sea... sí. Es interesantísimo porque cuando arranca el artículo, justo ahí la producción anduvo seleccionando imágenes de lo que aconteció en 2011 en Noruega, los tiroteos masivos en 2021, en 2022, perdón, en Búfalo, Estados Unidos, los nazis estadounidenses apoyando abiertamente a Trump en 2016 y posteriormente. Exacto. Hay como un mapa del odio distribuido, descentralizado, usando tus palabras, y a ver, por supuesto que imagino que es más complejo, pero este mapa del odio emergió. ¿Quién encontró su foco en Argentina? ¿Crees que esto es un saque inicial para un proceso? ¿Cómo lo identifican lo doméstico y lo internacional? A ver, hay un tema. Yo no creo que, a ver, estas cosas al funcionar de manera distribuida no es que hay necesariamente una mente siniestra atrás. Claro. O sea, capaz en el caso específico este tal vez sí, no sé, veremos si aparece una vinculación con los servicios de inteligencia, con lo que sea, Claro. o sea, con los órganos de la democracia, Claro. pero no tiene por qué estar. Puede estar, pero no tiene por qué estar. Claro. Es lo vemos, a ver, me pasa a mí, tal vez digo, por mi condición de persona trans, tengo dos tentáculos ahí sobre estos temas. Por un lado, porque yo sería una víctima posiblemente en estos casos. Digo, es muy distinto cuando hablamos de la cuestión de dar el debate, no dar el debate, cuando muchas veces el debate es si yo debería existir o no. Claro. Entonces lo encuadro de otra manera, esto. En segundo lugar, claro, justamente también por ser una persona trans, buena parte de mi socialización es en internet. Yo tiendo a esconderme bastante en persona y socializo muchas veces con mucha gente, con comunidades que armé gracias a internet, y por eso manejo bien el lenguaje de esta misma gente que también, algo que tiene en común, digamos, la población LGBT con los grupos extremistas, es el closet. Ellos no pueden mostrarse abiertamente muchas veces. Claro. Entonces manejan un sistema de códigos que no necesariamente son entendibles por cualquier persona, pero para el oído entrenado sí. Sí. Entonces llega un punto que los empezás a decodificar, y entonces por eso ves que hacen cosas y dicen, no, bueno, queríamos abrir el debate, estábamos haciendo un chiste. Son siempre las mismas excusas, ¿no? Sí, totalmente. Y hay algo más también de lo que vos mencionabas, un poco un debate que está muy en boga en Twitter, no sé si puedo decir en lo nacional, porque desconozco, pero sí en Twitter, respecto a la posición periodística, ¿no? Una línea que dice, al facho no le das micrófono,
y otra, estoy sintetizando ideas mucho más complejas, ¿no? Y otra línea que dice, no, voy, lo entrevisto, hago una crónica. Y es cierto lo que vos decís, que por ahí muchos lo exceptuamos, de que estamos hablando de gente que muchos de los que son amigos, amigas, familiares, personas que amamos, nuestras, no deberían existir. Voy a algo bien crudo y corporal para que también del otro lado se comprenda. ¿Vos cómo te llevas con ese debate que hay actualmente sobre no salir al micrófono, entrevistarlo, exponelo, picásela? ¿Cómo te llevas con esa dinámica? Mira, para mí hay que hacer dos cosas, hay que plantear que hay dos situaciones distintas. Parte del debate yo vi que estaba esta cosa de, bueno, pero hay que entender cómo piensan, lo que dicen. Y estoy de acuerdo, pero esa no es una tarea de los medios, sino de las ciencias sociales. Es una tarea de la academia, me parece. Es hacer etnografía. En esto soy bastante, digamos, en general diría que estoy bastante team Inca, por decirlo de alguna manera. La Inca que sostenía esta postura. Exactamente. Claro. Sí, digo, porque de nuevo, lo que se está buscando normalizar en muchos casos es que ciertas personas no deberían existir. Incluso, o sea, yo en el caso lo digo como persona trans, pero también podríamos decir, no sé, digo, en este país tenemos una historia de un sector social amplio que pensaba que el peronismo no debía existir, sí, ¿no? O sea, no estamos descubriendo la pólvora ahora, digo, se intentó borrar el nombre de Perón de este país. Así que no... Digo, no es que estemos, no es que esto sea un miedo infundado, se ha hecho. Se ha hecho, ¿no? Sí, se ha proscripto, literalmente. Por eso digo, ¿no? O sea. Sí. Así que no es que no hace falta tener un pensamiento catastrofista, sencillamente mirar historia, es algo que ha pasado. Digo, y lo vemos hoy, a veces de una manera mucho más velada, cuando escuchas, por ejemplo, en las elecciones del año pasado se escuchaban cosas como la derrota definitiva del kirchnerismo, cosas así, ¿no? Digo, en el sistema democrático nunca hay una derrota definitiva del adversario, por lógica, ¿no? O sea, podés ganar, podés perder, pero siempre vas a tener que estar en conflicto de ideas. Yo por eso creo que quiero hacer, o sea, me parece que hay que hacer una diferencia enorme entre cuando decimos, no sé, escuchar a quien piensa distinto, sí, de una, yo no tengo problema en escuchar, no sé, a Martín Lustó. Yo no pienso como Martín Lustó, pero no me parece que sea una amenaza existencial a mi ser. Claro. Ahora, un nazi, me parece que sí, digo, ahí me parece que no podemos normalizar esa posición, ¿no? Estamos conversando con Sole Zeta, ella es redactora en ponele.info. Hay un gran artículo que recomendamos fuertemente, que es una fábrica de, entre comillas, locos sueltos, así opera el odio descentralizado. Hay tantísimo material también filmográfico, Q Into the Storm y documentales de ese estilo que un poco exhiben, con miradas que podemos estar más de acuerdo, ¿no? Pero que identifican esto de la descentralización del odio. Me disparó eso justamente lo que mencionabas sobre este proceso, y puntualmente también mencionabas, me súper interesa el rol de las ciencias sociales, lo traigo a colación, yo estudio ciencia política, y hay un debate, una interna que vos seguramente la conocés, la traspolo acá por si algún oyente no está al tanto, igual seguramente sí, esto de, completamente de acuerdo, las ciencias sociales tienen que tener ese rol de identificar, de prevenir, de analizar, de debatir, de problematizar, y a veces se nos chicanea externamente y entre nosotros, en sociales, en las facultades sociales, esto de, che, bueno, pero largá el cup of coffee y metete vos ahí, largá hacé el laburo de campo en serio, porque mucho, y es una autocrítica, lo digo como una introspección, a veces nos cuesta de golpe meternos o salir del lugar de comodidad de, bueno, el hilo de Twitter, era aquello, el artículo. ¿Vos sentís que esto es así? ¿Cómo te llevas con esa chicana, entre comillas, interna que tenemos entre los que intentamos hacer ciencias sociales? Mira, a ver, yo no soy profesional de ciencias sociales, abandoné ciencia de la comunicación muy rápido, así que no me quiero meter en la interna intelectual. Eso digo, lo veo como un campo muy ajeno, por decisión propia. Sí creo, de vuelta, como persona que consume ciencia, digo, sí, creo que, de vuelta, hay cosas que no me parece mal hacer etnografía, pero hay que entender que hay un lugar para la etnografía y hay otro lugar para la espectaculización de eso, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Y que funcionan en tiempos distintos y con responsabilidades distintas. Obvio. También sucede, que es medio inevitable cuando uno fusiona por ahí la labor académica con la periodística, ¿no? De alguna manera el periodista es el que se mete en el fango, por así decirlo, y la academia es la que después, bueno, tardamos el paper para
Y no, muchas veces hay que fusionar ambas aptitudes, pero sí, esto que vos mencionabas, sí que reivindico de que de golpe le adosamos al periodismo una exigencia, que tenemos una academia centenaria que se tendría que encargar de eso. Un poco ahí también se problematiza el rol del Estado, va por ese lado, ¿no? Un poco. Exactamente. Me parece que no... O sea, me parece que muchas veces se le exige demasiado a los periodistas, no, que no necesariamente tiene la formación para hacer esto, ¿no? O sea, no es lo mismo. O sea, son dos roles totalmente distintos que se pueden tocar en algún punto, pero bueno, creo que a veces, tal vez falla un tema de no entender que buena parte del consumo de medios en general no tiene que ver con la búsqueda de información, sino de entretenimiento. Y quieras o no, estás convirtiendo este tema en entretenimiento. Es un debate que nos interpelan, de nuevo, no solo como creadores de contenido, como oyentes, como lectores, como espectadores, como personas que se sientan en una mesa familiar y de golpe se arma el reality show de este caso de Cristina, como ha habido con otros casos también. Sole, a ver, esto no, lejos está de concluir porque esto continúa, pero sí quería consultarte porque me interesa muchísimo como para empezar a concluir la mirada internacional que le diste, porque justamente vos decís, si bien acá se habla de un financiamiento, se está investigando un financiamiento, redes y demás, es un odio descentralizado, es un odio que camina en diferentes países, que aparece en Estados Unidos, donde sí, bueno, hay tiroteos masivos casi que mensuales o semanales, y también en Noruega, que si bien tiene un antecedente histórico de esto, pero que tenemos el prejuicio de que es un país donde está todo tranquilo, y en otros sitios también. En ese sentido, ¿cómo te llevas con eso? Nueva Zelanda es un país que lo consideramos como idílico y sin embargo tuvo uno de los casos más terribles. Claro, un tiroteo en una mezquita transmitido por Facebook Live. En dos mezquitas, fue a una y después fue a otra para seguirla. En Nueva Zelanda. Y ahí lo pararon, sí. Y en ese país que es la comarca de Nueva Zelanda, no... Sí. ¿Y cómo te llevas con este debate o esta aparición de golpe el tema de los discursos de odio? De repente se habla de una ley, algo que no les obliga, el gobierno descartó, no hay ningún proyecto de ley sobre eso, pero de repente se busca esto de, bueno, hagamos algo que penalice los discursos de odio, y mi impresión es que es mucho más profundo que eso. ¿Vos cómo lo sentís? ¿Cómo te ves con esas reacciones inmediatas? Mira, estoy de acuerdo, o sea, por un lado, siento que tal vez sí este es un tema que hay que debatir fuerte para asumir distintas responsabilidades individuales al respecto. Ok, sí. Estoy de acuerdo con que la ley no sé si necesariamente ayuda, porque de hecho los ejemplos que hay a veces dificultan hablar de extremismos. Por ejemplo, muchas veces los propios grupos extremistas de derecha buscan sabotear, por ejemplo, canales de YouTube que hablan de cómo identificar grupos fascistas, claro, porque usan simbología fascista, porque se amparan la ley alemana diciendo, che, esto es un discurso de odio porque muestra una esvástica. Claro, pero yo para poder identificar la esvástica tengo que poder mostrarla. Claro. O sea, claro. Por ejemplo, cuando se habla de los tatuajes de Sabac Montiel, sí, y para yo saber que, de vuelta, que no es que se tatuó el martillo de Thor porque le gusta mucho las películas de Marvel, tengo que poder haber visto a alguien que me explique eso, que explique claro, que ahí sí que el trabajo etnográfico es decir, bueno, hay un montón de grupos odinistas que en realidad son grupos nazis, claro, o sea, que tienen detrás toda una ideología racialista. Claro. Pero bueno, eso es muy fácil de censurar justamente diciendo estás mostrando un símbolo de odio. Claro. Entonces es una espada de doble filo, ¿no? Total. El tema de regular los discursos de odio. Pero sí creo que hay que hablar, que hay que discutir responsabilidades individuales de vuelta, de cómo evitar que estas cosas excedan un poco lo que se puede manejar fácil. Pero no es lo mismo hablar de discursos de odio que acercarle cámara a alguien para que diga, no, es de vuelta, como digo, hago chiste con Mickey Vainilla, ¿no? Es pop para divertirse. Sí. En el mismo artículo que apenas... Sí, perdón. No, bueno, eso justamente, que en el mismo artículo hago la comparación porque es un poco eso, ¿no? Sí, este rol Mickey Vainillesco de solamente fue un chiste, solamente fue un comentario, ¿por qué me excluyen? Y un poco esta metáfora también es un arma de doble filo, y realmente artículos como el que publicaste nos ayudan a quienes buscamos herramientas para, antes de salir al aire,
tener un panel, una panorámica global, descentralizada, es realmente un golazo, Sole. El artículo es súper recomendado, está en ponele.info, allí se titula Una fábrica de, entre comillas, locos sueltos, así opera el odio descentralizado. Pero quería preguntarte, aparte de aquí, ¿dónde podemos leerte, seguirte, consultarte? Lo que quieras decir para cerrar, el micrófono es todo tuyo y gracias por tan intensa y linda charla. Bueno, mira, los medios con los que colaboro en este momento son ponele.info. También escribo sobre videojuegos en Pressover, que es pressover.news, Sí. la dirección. Sí. Y me pueden seguir en Twitter, @solez, donde a veces comparto cosas que no se publican ni en un lugar ni en otro, o tweets que a veces no ameritan demasiada elaboración. Me agrada, y acá el operador me dice algo que es muy cierto. Pressover, aquí ha salido bastantes personas de la temática. Hoy la charla fue para este lado, pero ¿quién te dice que en la próxima podemos repetir para hablar de ese ámbito también? Dale. Buenísimo, buenísimo. Si alguna vez la discusión deriva, no sé, en descuentos de Steam, estoy. Yo también estoy. Acá estamos todos. Sole, Bueno, gracias totales, dale. en serio. Felicitaciones por el artículo. Hasta la próxima. Dale, chao, beso. Abrazo grande. Igualmente, Sole Z, redactora en ponele.info. Una nota al hueso, una nota realmente para interpelarnos como comunicadores, como lectores, como hacedores de contenido y consumidores también de otros contenidos, sobre qué hacemos, cómo fortalecemos y cómo posicionamos nuestra lectura del calor de un intento de magnicidio. Bueno, el mapa que teje Sole en ponele.info es un golazo, es imprescindible, es materia recontra piola para ello. Acá tenemos un mensaje de Rip Toya Bay, dice: hay periodistas que en la práctica también cometen esa endogamia con la que se le critica mucho a la academia, onda no escucho y sigo. Es cierto, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, esto de, a veces pasa, de no sabes qué responder, cerrabas la nota, dicen algo, y ¿qué se supone que tengo que decir? Bueno, problematicémoslo y busquemos una solución, un eje, armémonos de información, charlando entre nosotros, como hacemos aquí con Sole. Gracias por la escucha. Ripitoya, digo bien del nombre, Ripitoya Bay, que bueno, se sumaba a la gran charla que tuvimos aquí con Sole. Recomendadísimo su artículo y sus producciones.